Hola amigos, hoy os traigo un recurso para el taller, ya sea de bricolaje, de manualidades, electrónica, inventos o mecánica en general. Una tarea que es muy común, que es cortar tubos, ya sean de plástico, como este de PVC, pueden ser de aluminio, de cobre, de hierro o incluso de acero. La herramienta más a mano, la más barata para cortar, es una sierra de este tipo, pero por muy artista que seas con esto, el corte, una vez lo has hecho, compruebas que esta parte, el corte no es perpendicular al eje, es decir, cuando luego pones esto en una superficie plana, no se queda así vertical, sino en el mejor de los casos torcido, o incluso llega a caerse. La solución es una sierra de tipo bricolaje ya más evolucionada, de mesa, con una superficie, y sobre unas guías esto se desliza y el corte es bastante bueno. Pero esta solución es algo cara, ocupa un buen espacio y necesita electricidad. Yo os propongo aquí una herramienta que no necesita electricidad. Es bastante pequeña, de hecho cabe en el bolsillo, mucho más barata y si cabe produce unos cortes mejores que los de una sierra tipo bricolaje. La herramienta a la que me refiero es el cortatubos de fontanero. Bueno, de fontaneros o de todo aquel que quiera cortar tubos bien rectos sin gastarse mucho dinero. Hay varios tamaños, yo tengo estos dos, uno para tubo más pequeño y esta para tubo más grande, pero ambas funcionan igual. La parte fundamental es la cuchilla, lo que va a hacer el corte es este disco que veis aquí. A pesar de llamarse cuchilla, esto haces así, no te cortas, no tiene tanto filo, pero bueno, esto es lo que corta. Cuando se desgasta se puede sustituir, esto se vende suelto, este tornillo se quita y se pone una nueva. Enfrente de la cuchilla tenemos estos rodamientos que son los responsables de que esto haga un corte tan recto. Cuando ponemos el tubo aquí para cortar y hacemos girar esta herramienta, vemos que lo hace perfectamente perpendicular al tubo. Por eso hace los cortes tan rectos. Para abrirlo más o abrirlo menos, pulsamos este botón y se libera y empujamos y lo cerramos. Así. Y también podemos ajustar la distancia, esta distancia con esta ruedecita, y ajustamos la distancia poco a poco. Bueno, vamos a hacer ahora un corte real de un tubo. Vamos a cortar, por ejemplo, este tubo de PVC y ya le he puesto la marca aquí con rotulador por donde yo quiero cortar. Pues abrimos la máquina pulsando este botón y ahora cerramos empujando con esta rueda y vamos a buscar esa marca que yo hice, deslizando así a derecha e izquierda, y apretamos aquí lo justo para que esto no resbale, lo justo, y ponemos el disco encima de esa marca. Ahí está, perfectamente, eso es. Es importante ahora no apretar mucho aquí, solo hasta que veamos un poco de resistencia, nada más. No está muy centrado, ahora está centrado, ahí en la marca. Una vez que hemos ajustado aquí una tensión como para que esto no se deslice para los lados, ahora giramos una vuelta o dos y vemos que el disco ha creado ahí una pequeña incisión. Ahora giramos otro poco, sin forzar, y otra vuelta o dos vueltas. Repetimos un poco de giro y vamos así, giro y vuelta o dos. La cuchilla va profundizando y enseguida el tubo queda cortado. Giramos. Es importante no tener prisa y no apretar mucho aquí, sino hacerlo de a poco. Ya está a punto de cortarse. Vamos girando. Este tubo es que tiene una pared algo gruesa. Ya casi está. Eso es. Y ahora mirad por el lado que yo he cortado. Que es este. Este es el lado que yo he cortado. Mirad cómo el tubo
se queda perfectamente vertical, ¿eh? No se ladea para ningún sitio. El corte es perfecto. Y esta es la superficie de corte que, como podéis apreciar, está bien lisa. Nada que envidiar a una máquina de bricolaje de las buenas. Ninguna máquina es perfecta, esta tampoco lo es. Al cortar deja una rebaba interna, es decir, desde fuera no se aprecia. Pones el dedo así en el interior y lo deslizas, va liso, hasta que llegas aquí a la boca del tubo y notas ahí un escalón. Bueno, pues esa rebaba puede que no tenga importancia en algunas aplicaciones, pero en otras sí, y mucho. Y de momento nos está falseando el diámetro interno del tubo, hace que parezca menor. Si medimos con el calibre, lo ponemos a 0, nos da aproximadamente 25 con algo, 25 con 60, con 90, el tubo no es perfectamente cilíndrico, pero bueno, más o menos por ahí estamos. Sí, con una lima de media caña vamos limando, o incluso la propia herramienta ya tiene este accesorio para ir quitando esa rebaba, o también con una mini taladradora y una herramienta de desbaste, en fin, vamos quitando esa rebaba. Cuando volvamos a meter el calibre veremos que quizás hemos ganado 1 milímetro, pero por lo demás, como veis, queda perfectamente perpendicular. Bien, hemos cortado un tubo de PVC con la herramienta grande, ahora vamos a cortar con la pequeña uno de cobre. Voy a poner la marca por donde quiero cortar, vamos a suponer que sea por aquí. Pues nada, mismo procedimiento. Abrimos la máquina para que pase el tubo y la cerramos lo justo para que no se resbale, buscando que coincida la marca con la cuchilla. A ver que sí, coincide. Y apretamos ahora un poco aquí, lo justo, para que no se deslice. Y empezamos a girar. Una vueltecita más, o ¿qué va? Una vuelta no, un décimo de vuelta. Giramos un poco, giramos. Voy a hacer una marca para no perder, porque a menudo sale el trozo cortado disparado. No quiero perderme el lado por donde he cortado. C de corte, vale. Y seguimos cortando. Ya lo tenemos. Vale, la C de corte está aquí. Pues mirad cómo se queda súper vertical. Pero es que el lado del tubo más largo que hemos cortado se supone que le costaría más trabajo quedarse vertical, y mirad perfectamente, ¿eh? Lo mismo que si hubiese sido con una sierra de mano. Igualito. Queda perfecto. Y un último truco, un último recurso, también podemos cortar con esta herramienta macizos de madera, no tubo hueco, sino macizos de madera como este, y bastante más gruesos que este. Este de hecho lo he cortado así. Alguno dirá, pero ¿cómo vas a cortar esta madera que mide 2 centímetros de diámetro con un disco que apenas profundiza 4 milímetros? Pues el truco está en cortar, intentar cortar, es decir, hacer una hendidura, que no va a llegar a cortarlo, pero sí deja esa hendidura, y después sobre esa hendidura o ranura ya procedemos con una sierra normal. ¿Qué pasa? Que la hoja de la sierra va a ir encauzada por esa ranura y no se va a salir, con lo cual el corte es muchísimo mejor que si lo hiciéramos directamente con la sierra, y de hecho veis que queda perfectamente vertical también esta madera. Si ya conocíais esta herramienta, pues nada, pero si no es así, después de ver este vídeo y decidís comprarla, se va a convertir en una compañera inseparable, no vais a prescindir de ella, eso seguro, ya lo veréis. Nos vemos.